Como ustedes ya pudieron observar cuando vieron generalidades de la tabla periódica es una herramienta que nos ayuda a predecir el comportamiento, tanto químico como físico de los elementos. Podemos nosotros deducir ahí su configuración electrónica, su estado de agregación muchas veces nos da la información la tabla periódica, si es metal, si no es metal, etcétera. Ahora vamos a ver otras propiedades químicas que se conocen como tendencias o propiedades periódicas. Vamos a ver estas dos primeras, radioatómico y radioiónico. Las propiedades periódicas son magnitudes físicas. Esto quiere decir que se pueden medir, tienen una magnitud asignada, un valor, pero en la tabla periódica esos valores no están reportados. Nosotros, sin embargo, por la posición del elemento en la tabla, podemos deducir el radio atómico y el radio iónico, entre otras propiedades que vamos a ver a continuación. Primero que nada, el radio atómico es la distancia entre dos núcleos de dos átomos que están formando un enlace químico. Y el radio iónico es la distancia entre el núcleo del átomo y el electrón más distante de este. Entonces, como pueden observar en este esquema, el radio iónico y el radio atómico tienden a aumentar de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Aquí tengo marcados en este esqueleto de la tabla periódica 3 puntos en diferentes colores. Por ejemplo, el punto verde comparado con el punto morado y con el punto azul tendría menor radio atómico y menor radio iónico porque está ubicado más hacia la derecha. En contraposición tenemos en esta misma columna los mismos colores identificando elementos químicos. El punto azul tendría mayor radio atómico y mayor radio iónico comparado con el morado y con el verde. Así es como vamos a interpretar estas tendencias periódicas. En el siguiente caso, el radio iónico, muy importante. Cuando un átomo pierde electrones, como en el caso de los metales, queda con carga positiva y su radio iónico tiende a hacerse más pequeño comparado con el átomo neutro, o sea, con el átomo que no ha perdido electrones. Por otro lado, los átomos que ganan electrones tienden a tener un radio iónico mucho mayor que el átomo neutro que no ha ganado electrones. No se olviden de esto. Otras tendencias tenemos la afinidad electrónica, la energía de ionización y la electronegatividad. La afinidad electrónica es la energía que un átomo libera cuando acepta un electrón para quedar con carga negativa en estado gaseoso. La energía de ionización es la energía que se necesita para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso y la electronegatividad es la capacidad que tiene un elemento de atraer los electrones hacia sí mismo de otro átomo con el que está formando un enlace. La tendencia es la opuesta a radio iónico y a radio atómico, porque va a aumentar de izquierda a derecha y va a aumentar de abajo hacia arriba. Tenemos igual el caso representados con colores estos 3 puntos. Primero vemos estos que están en el mismo periodo. Si ustedes observan, el punto de color rojo va a tener una mayor afinidad electrónica, energía de ionización y electronegatividad que el punto azul o el punto verde, que están representando posiciones de elementos químicos en este esqueleto de la tabla periódica. De igual manera, en este caso los tenemos de manera diagonal. Si ustedes se dan cuenta, el punto rojo está más arriba y más hacia la izquierda que el punto azul y el punto verde, queriendo decir que el punto rojo tiene mayor afinidad electrónica, mayor energía de ionización y mayor electronegatividad. Aquí cabe resaltar que el elemento con mayor afinidad electrónica de toda la tabla periódica es el cloro. El elemento con mayor electronegatividad de la tabla periódica es el flúor. Y la columna de los gases nobles son los elementos que van a tener la mayor energía de ionización. Ahora tenemos ejemplos para ubicar en la tabla periódica. Nos dice el ejemplo, organiza los siguientes elementos en forma creciente según su radio atómico. Creciente significa que vamos a ir del menor al mayor. Tengo estos elementos, el francio, el litio, el cesio, el potasio y el sodio.
Si ustedes se dan cuenta, esos elementos se encuentran en la misma columna, en el grupo 1. Entonces, vamos a organizarlos según su radio atómico. Si ustedes recuerdan, la tendencia de radio atómico es que aumente hacia la izquierda y aumente hacia abajo. Los elementos que nos está marcando el ejemplo están en el mismo grupo. Entonces vamos a ver la tendencia en esta dirección. Primero que nada hay que identificarlos. Tenemos el francio, lo encierro. Tengo el litio. Los elementos obviamente están en desorden. El cesio, el potasio y el sodio. Yo los tengo que ordenar de manera creciente. Entonces, el primer elemento que está hacia arriba, según mi tendencia que va hacia abajo, es el litio. Y voy colocando, el litio es mi primer elemento. Seguido del sodio, que sería el segundo elemento, el potasio, el cesio y por último el francio. Y así me quedarían acomodados en forma creciente de radio atómico. Tenemos este otro ejemplo. Organiza los siguientes elementos en forma creciente en función de su afinidad electrónica. La afinidad electrónica, recuerden que aumenta hacia la derecha y aumenta hacia arriba. Entonces, hay que identificar los elementos. Tenemos galio, bromo, germanio. Este elemento es germanio, Ge. Se repitió con el galio, una aclaración. Entonces tenemos estos elementos, vamos a ubicarlos. Si se dan cuenta, están en el mismo periodo, están en el cuarto periodo. Aquí está el galio, el germanio, el arsénico, el selenio y el bromo. Entonces vamos a acomodarlos de forma creciente, de menor a mayor. El primer elemento sería el galio, porque está más a la izquierda. Posteriormente tenemos el germanio. Posteriormente tenemos el arsénico. Seguimos con el selenio y el último el bromo. Esto quiere decir que de este grupo de elementos en desorden, ya ahora organizados, el galio es quien tiene menor afinidad electrónica y el bromo es el que tiene la mayor afinidad electrónica. Otro ejemplo, ahora con electronegatividad para estos elementos, flúor, estaño, azufre y arsénico. De nuevo les recuerdo, la tendencia es que aumente hacia la derecha y aumente hacia arriba. En este caso tenemos elementos que no están en un mismo periodo o fila, sino que se encuentran de manera vertical. Ahorita los identificamos de manera vertical. Tenemos el flúor, el azufre, el arsénico y el estaño. Están en una diagonal, pero podemos nosotros, aunque estén en diagonal, interpretar la tendencia. Si ustedes se dan cuenta, el que está más abajo es el estaño. Yo voy a empezar con ese porque me dicen que es de forma creciente, o sea, de menor a mayor. Posteriormente el arsénico, que está arriba del estaño y también está más hacia la derecha. Seguiría el arsénico. Posteriormente está el azufre, que también está más arriba y más a la derecha. Azufre. Y por último el flúor, que es el elemento con mayor electronegatividad en la tabla periódica. Y este último ejemplo, que tiene que ver con radio iónico. Tenemos elementos neutros y elementos con cargas positivas y negativas. Nos pide que escojamos al que tendrá mayor radio iónico. Recuerden que los elementos neutros comparados con los elementos que han perdido electrones, o sea, con los elementos que tienen cargas positivas, su radio iónico va a ser mayor. Me refiero a los elementos neutros. Los que han ganado electrones que tienen carga negativa, su radio atómico va a ser mucho mayor comparado con el mismo elemento neutro. Entonces, en función de eso, vamos a resolver este ejercicio. El litio aquí tiene una carga positiva. Entonces, el de mayor radio iónico va a ser el neutro, porque los que pierden electrones, su radio se hace pequeño. El siguiente ejemplo es un elemento de azufre neutro y elemento de azufre con carga negativa 2. Recuerden que estos que han ganado electrones tienen mayor radio iónico comparado al elemento neutro. Y el último ejemplo, tenemos un elemento con carga positiva y con carga negativa. Recordando que los elementos con carga positiva se llaman cationes, los elementos con carga negativa se llaman aniones.
Yo voy a escoger el de mayor radio iónico. Siempre que mi elemento gane electrones, o sea que tenga carga negativa, va a ser mayor su radio iónico. Por lo tanto, el bromo va a tener un mayor radio iónico que el magnesio.